de este combate que todas y todos estamos librando por la salud de todas y de todos, por la derrota de este flagelo, de esta pandemia que asola al planeta entero, que amenaza a la humanidad entera. Nosotros queremos en primer lugar felicitar al pueblo de Venezuela que se ha mantenido en este día, hoy, este Jueves Santo, en esta cuarentena, en esta cuaresma, como es un sinónimo también de la palabra cuarentena, resguardados en sus hogares, resguardadas en sus hogares para poder derrotar la pandemia por COVID-19. Y tengan la certeza que si mantenemos las medidas, el uso del tapabocas de manera permanente en cualquier espacio que no sea el espacio del hogar, las normas higiénicas que incluyen el lavado frecuente y exhaustivo de las manos por al menos 20 segundos, el uso de alcohol con más de 65%, 70% de concentración y lo más importante de todo, quedarse en su casa a menos que sea estrictamente necesario salir, pues vamos a lograr derrotar esta terrible pandemia. Paso a informar que en el día de hoy, 9 de abril del año 2020, debemos reportar 4 nuevos casos, 3 mujeres y un hombre, provenientes o residentes en los estados Nueva Esparta, Aragua, Portuguesa y Trujillo. Queremos hacer una breve exposición acerca de las condiciones de esos casos, porque evaluar un poco cómo están apareciendo los casos de COVID-19 en Venezuela nos permite también establecer medidas determinadas en alguna zona, alguna región, algún sitio de trabajo, algún sitio de desenvolvimiento de personas y sobre todo, y de manera muy importante, el control de los viajeros. El 100% de los casos, desde el primer caso que tuvimos a comienzos del mes de marzo hasta la fecha, son personas que provienen de algún país con una incidencia muy alta de casos, como fue el caso de España, de Italia, de Estados Unidos y ahora de manera creciente los casos que provienen de Colombia. Ha ido disminuyendo porque tenemos cerrados los vuelos que provienen de Europa, pero han venido aumentando de manera importante los casos importados desde Colombia. O son viajeros o son personas que han estado en contactos con viajeros. Así ocurre con los casos que se presentan y que estamos reportando el día de hoy. La primera de ellas es una femenina de 72 años de edad del estado Nueva Esparta, municipio Maneiro. Ustedes recuerdan que habíamos señalado que había una situación de casos en una alcaldía, en la alcaldía de ese municipio, y incluso el mismo alcalde de manera responsable informó al país a través de sus redes sociales que él era una de las personas infectadas por COVID-19 y bueno, como hay relación de contactos entre empleados de esa alcaldía, resulta que esta persona que está en contacto con estas personas empleadas de la alcaldía de Maneiro, pues resultó infectada en el día de hoy. Luego tenemos un caso de una femenina de 25 años de edad, proveniente del estado, residente en el estado de Aragua, en la colonia Tovar, que tiene antecedentes de viaje a la República del Ecuador y a Colombia. Aquí es importante que esta es una de las personas que ingresó por San Antonio del Táchira. Por haber sido viajera, esto fue antes de que se tomaran las medidas que se tomaron del toque de queda en San Antonio y en Ureña y del recibimiento que se hace allí a través del sistema de control de COVID-19 en el puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Antes esta señora entró proveniente de Ecuador y de Colombia. Se le hizo, por ser viajera, fuimos a su casa, el Sistema Patria, nuestros hermanos de la Misión Médica Cubana y médicos venezolanos fueron a su residencia, puesto que había sido registrada como viajera, se le tomó la prueba rápida y resultó positiva el 6 de abril por prueba rápida, el 6 de abril de este año 2020. E inmediatamente después que dio positiva para la prueba rápida, se le hizo la prueba diagnóstica definitiva con PCR, con el hisopado nasofaringio. Y dio positivo la mañana de hoy, 9 de abril.
Luego tenemos un caso de un menor de 13 años de edad que proviene del estado de Trujillo y es uno de los casos que hemos venido señalando en varias oportunidades, que son casos de contagios intrafamiliares. Por eso es que el presidente Maduro tomó la decisión muy acertada desde el punto de vista médico y desde el punto de vista epidemiológico, que si tenemos, como tenemos, un número suficiente de camas para atender a los pacientes infectados por COVID-19, tenemos más de 23.500 camas, entonces todas aquellas hermanas y hermanos que resulten diagnosticados con COVID-19 deben ir a un centro hospitalario o a un centro para aislamiento, puede ser un CDI, puede ser un hospital centinela, para evitar principalmente los contagios familiares. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo. En España tuvieron muchísimos casos de contagios intrafamiliares o contagios en sitios de asilos de ancianos. Y en Venezuela ya hemos notado el caso concreto de Boconó, del estado de Trujillo, se repite con mucha frecuencia contactos intrafamiliares de pacientes ya positivos y por eso se tomó la decisión y están en aislamiento hospitalario o en un centro de diagnóstico integral. La inmensa mayoría en este momento, ya hemos logrado que la inmensa mayoría de los pacientes positivos estén en un centro hospitalario. Y el último caso del día de hoy, para completar el cuarto caso, y es importante por lo que voy a mencionar inmediatamente después, es una paciente femenina de 49 años que proviene, vive, es residente del estado portuguesa, de la localidad de Turén. Ocupación, ama de casa. Es viajera desde Colombia, ingresa por tierra, ingresa por una trocha el 17 de marzo, presenta fiebre desde el 18 de marzo y acude el 6 de abril, resulta positivo el examen de prueba rápida en sangre, se le hace la PCR, es el diagnóstico definitivo con el hisopado nasofaringeo y da positiva el día de hoy, la mañana de hoy. Es decir, que nosotros estamos presentándole al pueblo de Venezuela los casos en tiempo real. Inmediatamente después de que el Instituto Nacional de Higiene produce la corrida de las pruebas del día, de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche, inmediatamente le presenta los resultados al presidente de la República y a la Comisión Presidencial e inmediatamente se lo presentamos al pueblo de Venezuela. Un pequeño comentario. Fíjense que esta persona ingresó por vías trochas a Venezuela desde Colombia y en este momento se conforma Colombia como el principal riesgo de diseminación, de transmisión de infección a venezolanas y a venezolanos por la penetración, por la entrada de personas que provienen de Colombia. En este momento hemos establecido un verdadero, así se llama, tapón epidemiológico en las localidades de San Antonio y en la localidad de Ureña. Y vamos a ser mucho más acuciosos, mucho más rígidos y cuidadosos en el trabajo en las llamadas trochas, porque así como ha venido disminuyendo la transmisión de viajeros provenientes de Europa, por razones obvias, en el caso de Colombia ha venido creciendo de manera acelerada por la sencilla razón de que allí no se está controlando de modo alguno esta epidemia, ni siquiera se está haciendo un registro adecuado de los casos y eso significa un riesgo para el control estricto que estamos haciendo aquí en Venezuela. Si tienen síntomas típicos de infección por COVID-19, fiebre, malestar general, tos seca, dificultad para respirar, pues ellos sí son ingresados para aislamiento y para estudio en un centro de diagnóstico integral y allí se les hace, además de la prueba rápida, la prueba con PCR para el diagnóstico definitivo. Es necesario, a pesar de que nosotros hacemos nuestras las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, que señala que no se puede politizar el tema del COVID-19. Es la humanidad entera la que está amenazada por este terrible flagelo. No es la gente de izquierda, ni es la gente de derecha, ni es la gente que practica una religión u otra religión. Somos todos y todas. Es toda la humanidad, es todo el orbe quien está amenazado. Y a veces resulta francamente deleznable, miserable, que haya estamentos, eventos, instancias de poder que intenten utilizar una situación tan terrible, una situación tan grave
como la pandemia global por COVID-19 para tratar de, a través de la mentira, atacar, agredir a Venezuela. Nosotros vamos a tratar de ser lo más mesurados para responder a esta infamia. Esto salió publicado en la revista Semana el 6 de abril del 2020. La gráfica que muestra la tragedia del COVID-19 en Venezuela. Es una gráfica que ellos publicaron donde señalaban una curva completamente manipulada, señalando que Venezuela estaba creciendo de manera acelerada. Es necesario que expliquemos algunas cosas. Esta es una comparación entre la gráfica de Venezuela, que es la gráfica roja, correspondiente a los 170 casos que tenemos hasta el día de hoy. Aquí está la gráfica de semana. Mira, ¿ves? Pónchalo aquí. ¿Qué hacen? Colocan en el eje de las abscisas, el llamado eje de las X, colocan las fechas cerquitas y separan más los números en el eje de las Y para que se vea que la tendencia es como una especie de crecimiento acelerado. Nosotros sacamos las curvas de una página de la Universidad Johns Hopkins y esta es la realidad. Esta es la curva de Colombia y debo decir, Colombia en este momento tiene un subregistro de solo el 20% de los casos, es decir, el 80% de los casos que están infectados por COVID-19 en Colombia no están siendo pesquisados por las autoridades sanitarias y por el gobierno de Colombia. Colombia refiere 2.054 casos, multipliquen eso por 5, para saber bien de los casos sintomáticos que si Colombia hiciera las pruebas suficientes, hay un testimonio que vamos a presentar de un directivo de un hospital universitario que dice que las pruebas tardan 8, 9, 10 días, 2 semanas, porque sencillamente no cuentan con los equipos suficientes, una máquina se les dañó y además rechazaron la oferta que generosamente hiciera el presidente Maduro de regalarles 2 máquinas para diagnóstico por PCR. Es que no les importa. Tampoco les importa diagnosticar mucho, porque lo que está preparando el gobierno de Duque es mentir a través de medios de comunicación como este, que la curva en Colombia se está aplanando, porque ya verán cómo en unos pocos días, presionado como está por los banqueros, presionado como está por los dueños de centros comerciales, presionado como está por los dueños de líneas aéreas, pues Duque va a decir que se va a relajar la cuarentena y va a decir también que se va a hacer una especie de cuarentena inteligente, que no es otra cosa que mandar a la gente para la calle, aun cuando sigue creciendo el número de casos en Colombia. Colombia tiene 4 casos por 100.000 habitantes. Venezuela tiene 0,5 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que tiene 8 veces más casos por 100.000 habitantes que Venezuela. Tiene diagnosticado, porque en este caso les voy a decir una cosa, esto tienen que multiplicarlo, estos 2.054 tienen que multiplicarlo al menos por 5, para saber aproximadamente el número de casos que debieron haber diagnosticado si tuvieran pruebas y si tuvieran verdadera intención de buscar esos casos y de controlar la pandemia. Venezuela tiene solamente 167 casos. Colombia tiene casi 10 veces más casos, más de 10 veces más casos que Venezuela.